A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajo. Estamos en la clase de las leyes prácticas, hablando de la historia de las leyes prácticas. Hoy queremos responder algunas preguntas respecto de la historia de las leyes. Bueno, primero hay que ver cómo son las leyes prácticas del Islam, de dónde vienen, cómo lo hemos conseguido, cuál es la fuente para nosotros, los musulmanes. Bueno, el Sagrado Corán es la fuente de las leyes prácticas. Pero no todos los detalles de las leyes están en el Sagrado Corán. Por ejemplo, nosotros hacemos la oración. La oración, solamente para hacer una oración correcta, se necesita saber 4000 normas diferentes. De la forma de hacer la purificación, la ablución, la vestimenta, hacer la oración, la duda, etc. Para hacer la oración correcta necesitamos saber 4000 normas, pero no todos los detalles están en el Sagrado Corán. Entonces, necesitamos otra fuente como comentario, como explicación, como exégesis, como interpretación del Sagrado Corán. Por ejemplo, nosotros para hacer la oración, cada día hacemos 5 oraciones. La oración de la mañana es 2 ciclos de la oración. Pero esto no está en el Sagrado Corán, que por la mañana haya 2 ciclos de la oración. Si una persona diga, ya para mí, Hasbuna Kitab Allah es suficiente para recibir las leyes prácticas, es suficiente del Sagrado Corán. Pero le vamos a preguntar, ¿dónde saben los detalles de la oración de la mañana? ¿Dónde lo has encontrado en el Sagrado Corán? No hay. Muchos otros detalles. Por ejemplo, muftaratos saum, lo que anulan un ayuno. Tiene tantos detalles. Sí, algunos detalles han sido mencionados en el Sagrado Corán, pero no todos. Por ejemplo, sabemos que debemos hacer el matrimonio, casamiento en el Islam, pero ¿cómo es el detalle? Algunas partes han sido mencionadas en el Sagrado Corán, pero otra parte no. Por ejemplo, la fórmula que nosotros recitamos en árabe para hacer el matrimonio no está en el Sagrado Corán. Muchos detalles, por ejemplo, de los negocios. Algunas partes sí, algunas partes no. Entonces necesitamos otra fuente para aprender. Esta otra fuente es Sunnah. Sunnah significa la conducta, los dichos y los hechos del profeta del Islam, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ¿Por qué los dichos del profeta? Porque el Sagrado Corán, que es la fuente número 1, dice: La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. En el Sagrado Corán nos explica que dice profeta Muhammad, la yantiqu anil hawa, sallallahu alayhi wa sallam. Él no habla por su deseo o por su parte, por su propio impulso, por su propio interés, no. En la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Todo lo que él habla es pura revelación de Dios. Quiere decir, todo lo que él empieza a hablar, lo que pasa por la boca de este gran profeta es palabras de Dios, revelación divina. Entonces es infalible en todo lo que dice, absolutamente. Entonces esto es una fuente para recibir los detalles de las normas prácticas. También los hechos del profeta. ¿Por qué los hechos? Porque una persona que no pone en práctica lo que enseña, eso no va a servir. Quiere decir, lo que enseña es inútil. Porque yo diría a usted, no fumen. Y usted, cuando viene, yo estoy fumando un cubano de tabaco así, grandote, grueso. ¿Cómo así?
No es que yo sigo a Che Guevara. No, así no puede ser. Sí. Entonces, si una persona está tomando el ejemplo de otro, ve los hechos más que los dichos. Hay un dicho famoso en persa, dice, 1000 palabras no vale como un hecho. Imam Sadiq alayhi salam dice, Kunu du'atan nas bighayri alsinatikum. Sean difusor del Islam, de la fe, no por la lengua, por el hecho, por la forma de la vida que están presentando. Entonces, el profeta del Islam, como el sello de la creación, como el mejor siervo de Dios, como el mejor ejemplo que el Sagrado Corán dice, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Para ustedes es un ejemplo. Profeta es un ejemplo de práctica. Entonces, según esa ley del Sagrado Corán, que el profeta es ejemplar en toda la vida, entonces los hechos del profeta, que es infalible, también es otra parte de la fuente. Por ejemplo, decimos, ¿cómo hacía el profeta el vudú, la ablución? Por ejemplo, el profeta primero lava el rostro, primero la mano derecha, después la mano izquierda. Eso va a ser... Él puede ser que no lo haya explicado en dicho, solo su hecho es suficiente. Bueno, eso ya está bien claro. El Sagrado Corán y los hechos del profeta. Y los dichos del profeta. Sunna. Ahora bien, vamos a entrar en más detalles. Profeta, nosotros queremos seguir a usted, pero cuando vamos a ver las narraciones que tenemos de nuestro Santísimo Profeta, tenemos un problema. ¿Cuál? Bueno, profeta del Islam tenía 23 años de profecía, de ser profeta. 3 años en Ciudad de Meca, perseguido por los incrédulos, apenas empezando, no tuvo oportunidad, ni tiempo, ni suficientes seguidores para poder enseñar tantos detalles. Quiere decir, todo lo que el profeta en estos 13 años estaba enseñando, mayoría de la enseñanza del profeta es sobre el monoteísmo, son conceptos generales de la ética, moral, pero los detalles de las leyes prácticas, no tanto. Primero, porque mucha gente que llegan al Islam son conversos, recién musulmán. Ya que son recién musulmán, aún no están capacitados para recibir tantos detalles. Aún están en primer paso, como un bebé que recién está tomando leche. Tú no puedes decir, este es un asado buen rico, toma este niño. No, el asado es bueno, pero el bebé no está capacitado para recibir el asado. Entonces, primero, la comunidad islámica no estaba capacitada para recibir las leyes prácticas, todas las leyes. Algunas leyes ellos lo hacían. Hay dicho del profeta, Sallu kama ra'aytumuni usalli. ¿Cómo rezamos, profeta? Él decía, recen tal como yo rezo, punto. Hay 4000 normas. Eso es una forma que nosotros podemos enseñar y hay que enseñar así. Hay una persona en primer día que va a abrazar el Islam, mira, hermano, todos los detalles, ¿lo vamos a explotar? La persona, Dios mío, ¿cómo así? Todo lo que anteriormente estaba haciendo era prohibido y el resto de la vida no sabemos cómo lo vas a seguir. Ojo con esto. Entonces, en 13 años, podemos decir, el profeta estaba formando una comunidad muy chiquita, muy pequeña de los creyentes. Y no tuvo tiempo. Después, cuando llegó a la ciudad de Medina, también siempre los incrédulos, los asesores, lo que asocian a Dios, siempre molestaban al profeta, perseguían, los mushrik molestaban al profeta, hasta los judíos provocaron tantas guerras contra el profeta, más de 60, 70 guerras contra el profeta del Islam. Aquí hay que responder una pregunta muy seria. Lamentablemente, en los medios de comunicación, ya que tienen una voz muy, podemos decir, muy alta, pueden gritar mentiras. Entonces dice, cuando una mentira lo digas más fuerte, la gente lo va a creer más. Y cuando digas una mentira más grande, va a ser más digerible. El problema es justo en este tema. El profeta del Islam, que el Sagrado Corán lo nombra como la misericordia para el mundo, ese profeta no puede ser un profeta violento. Pero lamentablemente ellos ni siquiera van a atreverse a estudiar. Son tan cobardes que ya solo quieren tachar el nombre del profeta del Islam y ponerlo al lado.
en todas las guerras del profeta, número de los musulmanes martirizados y los incrédulos, podemos decir, muertos, no alcanza a 800 personas. 1000 personas máximo. En total, en más de 60 guerras. Porque el profeta hacía lo posible para que no pasara la guerra, y en una guerra hacía lo posible para que no mueran ni de los creyentes ni de los incrédulos. Nunca permitía que a los prisioneros lo maten. Eso es el ejemplo del profeta, el ejemplo de la misericordia. Un hombre de Dios que, a pesar que todo el mundo sale contra él en una guerra, hace lo posible para que salen menos víctimas. Y en total, durante 10 años de la guerra que hicieron contra él, menos de 1000 total de los muertos, de las víctimas, entre los incrédulos y entre los mushrik y entre los creyentes. Es interesante cómo llamar a este profeta de la guerra. ¿Sí? Y nosotros, cuando vamos a ver la historia en el Antiguo Testamento, habla mucho de las guerras que el profeta Moisés hizo. En cada guerra, 10,000, no sé, 20,000, cuántas personas, según el Antiguo Testamento. Pero según también en el Sagrado Corán, muchas veces lo que Dios envía como aniquilación a los incrédulos, a los mushrik, es bastante. Pero el profeta del Islam nunca suplicó contra alguien. ¿Podría él suplicar contra los incrédulos de Meca que venga una aflicción celestial que mate a todos ellos? Sí, nunca lo hizo. Siempre con la paciencia, con su misericordia, lo aguantó. Entonces el profeta del Islam dice, Ma udia nabiyyun kama udit. Ningún profeta no ha sido molestado, no ha sido perseguido, no ha sido, podemos decir, afligido por su gente, tal como yo. Que sí, el profeta que sufrió más que todos los profetas de la historia era nuestro querido amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, entonces nosotros vemos que en 10 años que el profeta sallallahu alayhi wa sallam tuvo en Medina, eran poco tiempo. Primero el profeta formó un gobierno islámico, mucho tiempo estaba en la guerra, mucho tiempo estaba en muchas cosas, entonces no le dio suficiente tiempo para dar todos los detalles de las leyes prácticas. Por ejemplo, es un detalle muy fino, hay que escucharlo bien. Nosotros en el Islam tenemos un acto obligatorio que se llama Hajj. Hajj lo traducen como la peregrinación, pero Hajj es peregrinación específico a la ciudad de Meca en un periodo específico en el mes del Hajj. Bueno, Hajj, cuando tú quieres entrar en la ciudad de Meca, al lado de un límite, como un círculo alrededor de Meca, se llama Haram. Haram significa la tierra prohibida, la tierra sagrada, la tierra consagrada. Que tú no puedes entrar en esa tierra así normal. No, debe entrar en estado de Ihram. Ihram son 2 telas que los hombres ponen, uno como arriba, como toalla arriba y uno abajo. Entonces, este estado de Ihram, cuando usted entras en el estado de Ihram, dices labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka labbaik, entras. Son lugares especiales que se llaman miqat. Alrededor de Meca están miqat. Y usted debe pasar por un miqat para entrar en la tierra sagrada. Bueno, cuando tú entras en la tierra sagrada, entras en un estado que se llama Ihram. Ihram tiene muchos actos prohibidos. Por ejemplo, no puede quitar un pelo, no puede rascar pelo, la piel, no puede cortar uñas, no puede, podemos decir, observarte en el espejo, no puede tocar a la esposa, no puede utilizar, por ejemplo, perfumes, ¿no? Un montón de otras cosas. Ahí, la verdad, muchas cosas muy difíciles. No puede matar una mosca, no puede matar un animal, etc. Cualquier de esos actos prohibidos, cuando tú cometas, tiene un castigo, como una multa, una expiación. ¿Sí? Está bien claro, ¿no? Ahora bien, las expiaciones, ¿dónde están? No están en el Sagrado Corán. Algunos sí, no todos. Pero el resto, ¿dónde está? Está en los detalles de la jurisprudencia. Pero ¿cuándo el profeta tuvo tiempo para enseñarlo? Porque el profeta del Islam
no tuvo tiempo para ir varias veces a Meca, ¿sí? Después de la conquista de Meca, fueron, visitaron, ¿sí? Lo conquistaron y el otro año Hajjatul Wada y listo. Entonces, el profeta no tuvo tanto tiempo para que los musulmanes vayan tantas veces a Meca para tener los detalles de hacer peregrinación, que es un acto bastante importante y obligatorio en el Islam. Si una persona puede ir a Meca y no lo hace, muere incrédulo. Muere como ya no musulmán. Ahora bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar los detalles? Si nosotros decimos, nosotros seguimos solo sunnah del profeta, está bien. Vamos a preguntar a nuestro querido amado profeta, querido profeta, tú no has tenido tiempo para explicarnos todo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Es una pregunta muy seria. Entonces debemos ir a indagar, investigar entre la sunnah, los dichos, los hechos del profeta, a ver si él nos ha dejado otra fuente que siga manando para nosotros, siga dándonos agua pura. Vamos a ver. Yo aquí elegí para ustedes, queridos hermanos, dos narraciones bastante importantes. Primera narración que usted puede apuntar, esta narración está en el libro Sahih Muslim, que es famoso como Hadith Thaqalain. En muchas ocasiones, nuestro querido amado profeta nos indicó que después de mí deben agarrar dos tesoros importantes. Yo después de mí les dejo dos joyas, dos tesoros importantes. Kitab Allah, el Sagrado Corán, wa itrati ahle bayti, y mi ahle bayt. Entonces, el libro, el Sagrado Corán y Ahlul Bayt. Dice, mientras tanto agarran a los dos, la tadillu ba'di abada. Nunca van a ser extraviados. Son como dos alas para volar. Pero si una persona ya le falta una, por ejemplo, un pájaro, le falta una ala, ¿puede volar? Nunca. Se va a caer. Si una persona diga, yo sigo a Ahlul Bayt y no me importa el Sagrado Corán, cae. Solo amor del Imam Hussein es suficiente, cae. No, el Sagrado Corán, Imam Reza alayhi salam, el octavo imam, cada 3 días recitaba todo el Sagrado Corán. Cada 3 días. Cada día 10 juz del Sagrado Corán recitaba. Y Imam decía, yo quería hacerlo más, pero porque yo recito pensando, reflexionando en las leyes del Corán, lo hago despacito, así, paso a paso. Cada 3 días recitaba una vez todo el Sagrado Corán. Es carácter del creyente, del Shia de Ahlul Bayt, seguidor de Ahlul Bayt, no abandonar el Sagrado Corán, recitar el Sagrado Corán cada día. En las narraciones de Ahlul Bayt hay mucha narración que dice, en el día del juicio final, te van a preguntar por el Sagrado Corán. Si lo has leído, si lo has aprendido, si lo has puesto en práctica. 3. Entonces dicen, Iqra wa qara. Barqa. Recita, suba. En el paraíso es así. Dice, Iqra, barqa, suba. Bueno, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Nosotros aquí en Hadith Thaqalain, que en varios libros ha sido mencionado, entendemos que el profeta nos indicó el Sagrado Corán tiene profesores que lo enseñan. En una universidad usted entra, dicen material, dicen profesor. Preparan un material y preparan profesor para enseñarlo. No, pues ya dejamos material en manos de alumnos que no saben nada, ignorantes, y ya lo agarran y lo van a aprender. Entonces todas las universidades del mundo no haría falta pagar tanta fortuna a los profesores. Ya, solo libros y vayan, biblioteca, vayan a licenciarse. Sacar maestría y todos son médicos, todos son ahora ingenieros. ¿Por qué se necesita profesor? Porque hay muchas dudas, muchas partes del libro que necesita explicación. Y esos son libros hechos por nosotros. Matemática, física, química, todo esto. Pero en cuando hablamos del último libro de Dios, el milagro de Dios, el libro más profundo,
el libro que es un milagro presente, el libro que debe ser el sello de profecía. ¿Ese libro no está profesor? ¿No está maestro para enseñar? Por supuesto. Esto se llama imam. Esto se llama guía. Imam significa la persona que gobierna, la persona que es guía espiritual y guía también del mundo material. Esta narración que aquí yo traje es del libro Sahih Muslim, que de muchos otros libros y otras fuentes, usted puede apuntar Sahih Muslim, tomo 4, página 1873. Muslim ibn al-Hajjaj Abul Hasan al-Qushayri Nisaburi, fallecido en el año 261 de Hijri. Esto lo editó Dar al-Turath al-Arabi en ciudad de Beirut. En el libro Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, tomo 23, página 10 y 11, que es de Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani, fallecido en el año 241. También en otros libros, también usted puede ver es narraciones del profeta de Dios. Dice después del Hom, el lugar que era Gadir Hom, profeta dijo: Ana tarekun fikum thaqalain, yo dejo en manos de vosotros dos joyas. Awwaluhuma kitabullah, el primero es el libro de Dios. Fihel huda wa nur, ahí hay la guía y la luz. Fakhudu be kitabillah, agarren el libro de Dios. Wastamsiku bih, y agarran y cumplan y pongan en práctica ese libro. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fih, y animó a la gente a cumplir las normas del libro de Dios y podemos decir animó de todas formas. Hatha significa a animar, entusiasmar a una persona que siga un acto. وحث فيه ثم قال. Estamos leyendo la narración del Sahih Muslim, tomo 4, página 1873, narración 2408. Escucha la siguiente palabra. Wa ahlu bayti, y mi ahle bayt, y les dejo mi ahle bayt. Primero joya el Sagrado Corán, el segundo ahle bayt. Udhakkirukumullahu fi ahle bayti, recuerdan a Dios en mi ahle bayt. Quiere decir, tengan en cuenta que Dios es testigo de lo que hacen con mi ahle bayt, cómo los sigan. Tengan en cuenta, udhakkirukumullah, dice, yo les hago que recuerdan que Dios es testigo, Dios les ve en caso de mi ahle bayt. Udhakkirukumullah fi ahle bayti, otra vez lo dijo, 3 veces. Faqala lahu Husaynun. Husayn era un compañero con Sad, es Husayn con Sad, no Husayn. Husayn el nieto no, es Husayn con Sad. Wa man ahlu baytih. ¿Quiénes son ahle bayt del profeta? Ya Zaidu, alaysa nisa'uhu min ahle baytih. Preguntó a un compañero Zaid. ¿Sus mujeres se consideran entre ahlul bayt? Preguntó. Qal, Zaid dijo, nisa'uhu min ahle baytih. Sí, sus mujeres se consideran entre su ahlul bayt. Walakin ahlu baytihi man hurima sadaqatu ba'dah. Pero ahle bayt aquí quiere decir las personas que no pueden recibir zakat. Zakat no lo pueden recibir. Qal wa man hum, ellos quiénes son? Qal, él respondió Zaid, hum alu aliyin, son hijos de Ali alayhi salam. Wa alu aqilan wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qal kullu hawla hurima as-sadaqatu, qala na'am. Es uno de ellos. Bueno, esto muestra que Ahlul Bayt del profeta, cuando vamos a ver en la familia del profeta, los que han sido como la puerta de la sabiduría, la puerta del conocimiento para aprender, en otras narraciones tenemos lo mismo.
Usted puede encontrar esta narración en muchas fuentes de la escuela Sunna. Lo que aquí nosotros tenemos, este libro es uno de los libros importantes, se llama Al-Mustadraku ala Sahihain, que la narración dice, en varias ocasiones, el profeta dijo, Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Yo soy la ciudad de sabiduría y del conocimiento y Ali es la puerta. Faman arada al madinata wal hikmata. ¿Quién quiere esta ciudad de sabiduría? Wal hikmata y sabiduría. ¿Quiere llegar a esa sabiduría? Falyatiha min babiha. Entonces entre por la puerta. Hasta los califas, cuando tenían algo y querían preguntar, lo preguntaban de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Tenemos más de 70 veces que el segundo califa, señor Umar ibn Khattab, dijo, Laula Ali lahalaka Umar. Si no fuese por Ali, había sido aniquilado Umar. Porque siempre venía y tomaba consejos de Imam Ali alayhi salam. Todos reconocían que Imam Ali alayhi salam es la ciudad de la sabiduría del conocimiento. Quiere decir, consejos de Ali, palabras de Ali, son como una fuente de detalles para aprender las normas islámicas. Pero lamentablemente en Sahih al-Sittah, en los 6 libros correctos de la escuela sunita, de las personas menos narradas es Imam Ali alayhi salam. De todos los compañeros del profeta han narrado narraciones, pero cuando llegamos y preguntamos dónde está la ciudad de sabiduría, dónde tienen sus libros, sus fuentes, ya lo siento, aquí no está. Esta de todos, esta de Abdullah ibn Umar, Abdullah, hijo de Umar, ya tiene miles de narraciones. Señora Aisha tiene miles de narraciones. Otros compañeros de Abu Huraira, que solo pasó 6 meses con profeta, tienen tantas narraciones. De Imam Ali alayhi salam, que pasó más de 30 años con profeta, no tienen. Lo mínimo, igual que Abu Huraira o igual que Abdullah ibn Umar, no lo tienen. Eso es una parte que ya nosotros podemos decir que falta, y mucha fuente falta. Entonces podemos concluir del primer dicho del profeta del Islam, que dice, son 2 fuentes, el Sagrado Corán y mi Ahl Bayt. En otra narración que dice, yo soy ciudad de la sabiduría y Ali es la puerta. Esto tenemos en cuenta. Y otras narraciones que dice, número de los wali, de los imam, nuqaba o ba'di, los que van a ser jefe de mi comunidad después de mí, son 12. Eso tenemos también muchas narraciones que lo explican, que son 12 imames. Está en las fuentes de la escuela Sunna, número de Ahlul Bayt. Si lo juntamos con una ley del Corán, que es Surat al-Shura, Surat capítulo 42 del Sagrado Corán, aleya 23, dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Dice, esto es una buena nueva, una recompensa que Dios da a los creyentes que han creído y han obrado lo correcto. Siervos que creen y obran rectamente. Diles. ¿Quién debe decir? Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Quién lo ordena? Dios. Muhammad, diga a ellos, diga a la gente. Qul la as'alukum alayhi ajra. Por todo lo que yo como profeta he hecho para ustedes, he traído la revelación, les he dado el Sagrado Corán, les he dado tantas enseñanzas. No les pido nada. Retribución no quiero. Recompensa no quiero. Illa al-mawaddata fil qurba. Excepto amor
Mawadda es amor. Fil qurba, las personas cercanas mías. Qurba, las personas más cercanas. En cuando nosotros preguntamos las personas más cercanas a una persona, ¿quiénes son? Son las personas que compartan la sangre. ¿Quiénes son las personas más cerca? Ahlul Bayt. Siempre el profeta iba a la casa de Fátima, decía, Assalamu alaikum ya Ahl Bayt an-Nubuwah. La paz sea con vosotros, oh Ahl Bayt del profeta. El mismo profeta en su tiempo, siempre cuando iba a la mezquita, venía pasando la casa de Fátima, decía, Assalamu alaikum ya Ahl Bayt an-Nubuwah. La paz sea con vosotros, oh Ahl Bayt. El mismo profeta explicó quiénes son Ahlul Bayt. Fátima, Ali, Hassan, Hussein, esa familia. Entonces ya la segunda, podemos decir, fuente para aprender las normas islámicas ya son claros. El Sagrado Corán y la segunda fuente que es como explicación, como los detalles, son Ahlul Bayt alayhimus salam. Y después, por ejemplo, Imam Ali alayhi salam dijo, después de mí es Hassan, mi hijo Hassan. Imam Hassan dijo, después de mí es mi hijo Hussein, mi hermano Hussein. Y después Imam Hussein alayhi salam dijo, mi hijo Ali ibn al-Hussein, Ali, Imam Sajjad alayhi salam. Después Imam Sajjad nombró, dijo, y mi hijo Muhammad, Imam Baqir alayhi salam. No siempre necesariamente el hijo varón, mayor, no. Como en caso de Imam Sadiq alayhi salam, Imam Sadiq tenía un hermano mayor, su nombre era Ismail, pero él no fue imam. Los ismailitas, si han escuchado los chiitas ismailitas, es una secta extraviada. Imam Ja'far Sadiq, Imam Ja'far, que era el hermano mediano, después de Ismail. Él era imam. Así, no es que él siempre el hijo mayor de un imam, no. El más digno puede llevar esta gran responsabilidad de ser imam, de ser guía. Aún más les voy a decir, la parte más importante de las leyes prácticas no es que solamente vamos a meternos en una cueva y rezando. Yo les quiero decir, ¿tú por qué pagas zakat, limosna? Por ejemplo, zakat es como una parte de limosna obligatoria. ¿Por qué hacemos zakat? Para que no haya pobreza, ¿sí? Quiere decir, es una forma de lucha contra la pobreza. ¿Por qué nuestras mujeres se visten con hijab, con velo, con ese respeto? Dicen, nosotros no queremos que exista perversión en la tierra, ¿sí? Y un montón de otras cosas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es posible ejecutar las normas, aplicar las normas islámicas sin tener un gobierno islámico? Es imposible. Entonces, lo más importante, quiere decir, la parte más importante para aplicar las normas islámicas es la parte del wali, la parte del imam, liderazgo. Eso es la palabra del profeta que está en todos los libros correctos de Ahl Sunnah, también de los Shia, dice, Man mata walam ya'rif imam zamaneh mata mitatan jahiliya. La persona que muera pero no sepa en qué bando está, no sepa su imam quién es, imam de su tiempo, si no conozca el imam de su tiempo, muere la muerte como incrédulos antes del Islam. Jahiliya significa el tiempo que ellos eran incrédulos antes del Islam. Ignorancia, más que ignorancia, la etapa de incredulidad antes del Islam. Entonces es una gran pregunta que nosotros siempre hacemos. ¿Quién es el imam de tu tiempo? ¿Quién es el imam de tu tiempo? Debe responder. Porque el profeta del Islam te dice. Tú no puedes decir, bueno, mi imam es, por ejemplo, Abu Hanife. Abu Hanife es para hace 1000 años antes. Y no está vivo. Imam del tiempo está diciendo. Entonces tú digas que mi imam de mi tiempo es profeta. Entonces el profeta, ¿por qué lo dijo? El profeta insiste diciendo el imam de tu tiempo. Imam quiere decir la persona que asuma el liderazgo, dirige la sociedad. ¿Quién es el imam de tu tiempo? Esa pregunta hay que hacer. Entonces esta noche hemos aprendido varias preguntas. Primero, si el profeta del Islam nos enseñó que él es ciudad de la sabiduría y allí es la puerta. Si nos enseñó que Ahlul Bayt son esta familia, Fátima,
Ali, Hassan, Hussein, hijos de Hussein, hasta el número 12. Entonces, ¿dónde están las narraciones narradas de Imam Ali alayhi salam, de Imam Hassan, de Imam Hussein, de Fátima, en los libros correctos de la escuela Sunna? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos: si el profeta del Islam nos enseñó que deben agarrar el Sagrado Corán y Ahlul Bayt juntos para no desviarse, entonces, ¿dónde está esta sunna de Ahlul Bayt? ¿Cómo están siguiendo hoy en día eso de Ahlul Bayt? Es una pregunta. El tercer punto: si el profeta del Islam dijo, la parte más importante, podemos concluir así, la parte más importante de las leyes es seguir a un líder y estar en un bando, como jugar en un equipo. Entonces, eso se llama imam. ¿Quién es el imam de tu tiempo? ¿En qué bando estás jugando? Les voy a contar una cosa bastante interesante. En Pentágono, en mes de Ramadán, invitan sheikh de Egipto, cosas así, para rezar para los soldados musulmanes del Pentágono. Qué interesante. Es musulmán y vive y trabaja para Pentágono. Y sirve al Pentágono. Ya interesante, ¿no? Contradicción. ¿Cómo puede ser así? Esto es ignorancia, que el profeta lo llama. Man mauta walam ya'rif imam zamanah mauta mitatan jahiliyya. La persona que muera y no conoce al imam de su tiempo. ¿En qué bando estás? Dios no solamente te quiere que ya tú hayas inclinado a hacer ruku, sajda, ¿y qué? ¿En qué bando está? ¿Para qué lo haces? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Eso es la pregunta principal. Bueno, terminando respondiendo varias preguntas que nos hacen sobre la historia de las leyes. Primera pregunta. Algunos dicen, mira, esos son, podemos decir, preguntas, o mejor dicho, conclusiones falsas que lo tomaron los orientalistas. Orientalistas son personas que van a buscar en las fuentes islámicas algunas, podemos decir, cosas que a ellos les agrade, y después van a dar una interpretación sobre el Islam. Hay muchos de ellos. Por ejemplo, ellos dicen, el profeta del Islam, al-a'udhu billah, nos amparamos en Dios de decir esto, pero ellos dicen esto. El profeta del Islam, él mismo tenía duda que si ha recibido la revelación o no. Entonces bajó de la montaña y él no sabía. Quiere decir, no tenía convicción. Fue donde su esposa Khadija preguntó, ella dijo, la verdad, yo tampoco. Vamos a preguntar a un primo mío, Waraqat ibn Nufel, que era, no sé, cristiano, o que conocía bien del Antiguo Testamento, de libros de Ahl Kitab, de cristianos judíos. Entonces, ya dice, fue donde él, y Waraqat ibn Nufel, ya, como él se convirtió como un guía para el profeta, enseñándole lo que has visto, no era Satán, que era Dios, era, ¿me entiende? Era un ángel de Dios, estas cosas. Estas, bueno, en algunas fuentes sunitas sí existen algunas narraciones que indican esto, pero son de las narraciones falsas metidas dentro de las narraciones islámicas y son famosos como israelitas. Israelitas son las narraciones que algunos judíos conversos metieron en la sunna del Islam. Como Pablo, que era un fariseo convertido y cambió toda la tradición cristiana, algunos judíos ya vieron que este negocio funcionó. Entonces, en el tiempo del Islam, algunos como Ka'b al-Ahbar, como Abu Huraira, etc., ya se metieron e inventaron narraciones para, podemos decir, reducir, para despreciar a nuestro querido amado profeta. Como que yo no tenga, como siendo profeta, no tenga certeza de su mensaje y vaya a buscar en otro lado, eso es falso. Vamos a ver la segunda conclusión falsa que ellos toman. Entonces dicen, bueno, el profeta en algún tiempo estaba influenciado por los libros de Ahlul Kitab. Y quiere decir, de la gente de la escritura. Él, por ejemplo, supuestamente ellos dicen, él leyó Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, inventó una religión. Pero la respuesta es, profeta del Islam era una persona iletrada.
esta parte lo corregimos. Iletrada. Iletrada significa una persona que no ha ido a la escuela, no ha aprendido alfabeta, todo esto. Entonces, si una persona no sabe leer, ¿cómo puede ir a leer y aprender y después inventar otra religión? El milagro del profeta era un hombre que durante 40 años nunca había aprendido alfabeta, ni leer, ni recitar nada. De repente recibe el milagro de Dios, Arcángel Gabriel viene, entonces de repente ya sabe todo. Viene, sabe recitar, sabe leer. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Muhammad, lea, recita. Empieza a poner a recitar. Entonces esto es una conclusión falsa de ellos. El profeta del Islam fue influenciado por ellos. Y cuando preguntamos de dónde lo dicen, algún argumento adelante, que tú dices nuestro profeta fue influenciado por ellos. Primer argumento. Dicen en el Sagrado Corán habla mucho de los hijos de Israel. Eso quiere decir que está influenciado por la Biblia, por el Antiguo Testamento. La respuesta es primero. El Sagrado Corán no narra, no nos cuenta la misma historia que está en la Biblia. La versión que tenemos en el Sagrado Corán 100% es diferente. Sí que tiene cosas parecidas, como en Egipto, cómo salieron, cómo Faraón fue castigado, abrió el Nilo, etc. Esto que haya algún punto de semejanza no quiere decir que ha sido copiado. ¿Por qué? Porque primero, el Sagrado Corán no atribuye pecado a ningún profeta, lo que la Biblia hace en muchas ocasiones. Al profeta Noé que andó desnudo, al profeta Lot que acostó con sus hijas, al profeta David que acostó con Betsabé, adultero, etc. Quiere decir, todo el profeta Salomón que salió, idolatra, que adoraba a los ídolos. Eso quiere decir, ya, la versión que ofrece la Biblia es 100% diferente que la versión del Sagrado Corán. Segundo, hay muchas historias, muchas narraciones en el Sagrado Corán sobre la historia de los hijos de Israel que no está en la Biblia. Ejemplo, la vida de Santísima Virgen María. Usted vaya a leer el Nuevo Testamento, en Antiguo Testamento que no existe. El Nuevo Testamento es muy ambiguo. No hay tantos detalles de la vida de Santísima Virgen María. Pero el Sagrado Corán por primera vez nos relata, nos destapa muchos de milagros de Santísima Virgen María. Con razón, muchos protestantes evangélicos, cuando quieren ser muy literal, dicen, no nos importa Santísima Virgen María, porque el texto no da tanta importancia a ella. Quiere decir, una persona puede ser supuestamente seguidor de Cristo, de Jesús, pero que no siga y no ame a Santísima Virgen María. Pero si no es el Sagrado Corán. Un capítulo, el número 17, se llama Mariam. Un capítulo del Sagrado Corán habla de Santísima Virgen María. ¿Y cómo puede ser que nosotros no querramos seguir a Santísima Virgen María? Quiere decir, si una persona no ame a Santísima Virgen María y no considere a ella santísima, no es musulmán. Quiere decir, nosotros somos más seguidores que ella, en comparación con los cristianos. Entonces tenemos mucha parte del Sagrado Corán sobre Ale Imran, familia de Imran, otros profetas que no están estos detalles en la Biblia. Otro argumento que ellos presentan, dicen, mira, los musulmanes en principio rezaban hacia Jerusalén, mira, tan influenciados por los judíos. Después ya cambiaron hacia Meca. Mira, ustedes lo hacen. Entonces son influenciados por ellos. La respuesta es bien clara. En el principio del Islam, el templo de Kaaba, quiere decir el Mecca, mezquita invaluable de Masjid al-Haram, Kaaba, estaba lleno de ídolos. Si profeta del Islam, primero que él no eligió a dónde rezar, Dios le enseñó a dónde rezar. No era de su parte. Si Dios quisiera ordenar a ellos rezar hacia Kaaba, era una forma de afirmar idolatría. Porque rezar hacia un Kaaba lleno de ídolos, dentro estaba lleno de ídolos, arriba estaba lleno de ídolos. Y si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y su
compañeros rezaban hacia Kaaba, quiere decir, estamos de una forma alabando a los ídolos. Eso era falso. Pero si rezarían hacia Jerusalén, eso nadie podría interpretarlo de esa forma. Cuando el profeta del Islam llegó a Medina, los judíos empezaron a atacar al profeta. ¿Por qué? Porque ellos exigían, esperaban en ciudad de Medina, más de 400 años estaban esperando la venida del último profeta, el último Mesías. Lo estaban esperando, acechando de muchos años. Pero cuando llegó él, ya se sorprendieron los judíos porque vieron no es descendiente de Isaac, sino es descendiente de Ismael. Entonces ellos se pusieron enemigos de Gabriel. Dijeron, Gabriel nos traicionó. Porque debería traer la revelación hacia nosotros los israelitas, pero los llevó a donde los ismaelitas. Nos traicionó. Entonces el Sagrado Corán dice, quien sea enemigo de Gabriel, man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Él no tiene culpa. Es nuestro emisor. Él solo trajo la revelación y lo trajo a tu corazón y punto. Ellos dicen, no, Dios no podría hacerlo, qué malo. También Dios nos traicionó. Entonces ellos buscaban de alguna forma ya atacar al profeta, salir de este problema. Y uno de esto que pusieron a pensar ya, mira, ustedes siguen a nosotros, porque rezan hacia Jerusalén. Entonces el profeta estaba muy molesto. El Sagrado Corán dice, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Hemos visto que tú estás como suplicando a Dios. El profeta era una persona muy pudorosa. A él le daba vergüenza hasta pedir una cosa a Dios. Dios, por favor, cambia esto. No, era sometido a la voluntad de Dios, sumiso a la voluntad de Dios. Ni siquiera lo pedía así. Dice, hemos visto que tú como con tus miradas estás pidiendo Dios. Ya nos está molestando bastante. Vamos a cambiarte hacia un qable que va a estar conforte y va a estar complacido con este nuevo qable, donde rumbo de rezo. Entonces, cuando el profeta estaba rezando, Arcángel Gabriel, ya el ángel lo desvió hacia Meca. Entonces, el Sagrado Corán dice, el profeta del Islam, él no cambió qibla. Dios envió ángel, el profeta estaba rezando, lo cambió Dios. Quiere decir, en un tiempo, en lo correcto, ya debido a circunstancias, era una norma, después era otra norma. ¿Sí? Porque cuando las situaciones, circunstancias se cambian, lo que es correcto, lo mejor va a ser diferente. Una vez esto es correcto, otra vez otro es correcto. Una vez estar en silencio es correcto, otra vez hablar es correcto. Tú no puedes decir, mira, este día te has dicho estar en silencio es mejor y ahora ¿por qué estás hablando? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación. Entonces, Dios decidió cambiar esa norma de esto a esto, punto. No es que está siguiendo a los judíos o no a los judíos. Bueno, ¿qué tienen más para decirnos que nosotros seguimos a las otras religiones? Dicen, bueno, déjenos pensar. Ya, uno. ¿Qué? Profeta del Islam, antes de 40 años que no era profeta. Sí, no era profeta. Entonces, ¿a qué religión seguía? Si tú dices que la última religión era la Sharia, la ley del profeta Moisés, ¿sí? Que el profeta Jesús vino a afirmar la misma ley de Moisés, entonces tu profeta del Islam, antes de 40 años debería seguir la religión perfecta, la religión hasta este tiempo, ¿no? ¿Y cuál era? Supuestamente era el judaísmo, la religión de Moisés. Entonces, profeta de ustedes debería o ser de otra religión que no es perfecta, entonces es un defecto para el profeta. O debería haber seguido a la ley de Moisés, entonces debe ser judío. Ya, ¿cuál es la respuesta? Ya, la respuesta en otra que las hemos dado. ¿Cuál? Hemos dicho que no tenemos variedad de religiones, solo tenemos una misma religión.
Hanifa muslima. El profeta Abraham era Hanif, era muslim. El camino de todos los profetas era Islam. Entonces, no es que hay tanta religión, está en mi bando, está en otro bando. No, es un mismo camino. El profeta era Hanif antes de ser musulmán y también seguía el camino correcto de monoteísmo. Hasta algunos sabios investigadores dicen, el tatarabuelo del profeta era él mismo tenía la profecía, era como un profeta, o en este grado de pureza. Entonces ellos seguían en la línea del profeta Abraham de ser Hanif, de ser muslim. Entonces el profeta siguió lo mismo, solo que los detalles de la revelación se perfeccionó con el Sagrado Corán. ¿Cómo tú estás pasando matemática? Matemática de primer grado de primaria, segundo, tercero, en décimo, 11 y en doctorado. Ya, usted sigue al final al doctorado. El profeta siguió todo y al final al doctorado. Aún más, hay otra respuesta, pero mística, que se puede dar, que si una persona, esto es la narración del profeta del Islam, dice, la persona que cuide sus miembros y durante 40 días no cometa pecado, las fuentes de sabiduría manarán de su corazón a su lengua. ¿Qué quiere decir? Si tú cuidas tu ojo, tu oído, tu lengua, Dios te ayuda. Tú vas a quitar las cortinas de oscuridad del espíritu. Entrarás en una faz de la vida que es una faz de iluminación espiritual y recibirás la sabiduría de corazón. Lo que pasó a nuestro querido profeta. Bueno, la faz más completa, más perfecta era cuando recibió el Sagrado Corán. Pero eso no quiere decir que antes no haya recibido la sabiduría para seguir el camino correcto, el camino de Dios. Entonces, la última, podemos decir, pregunta que ellos siempre hacen contra nosotros, lo hemos respondido. Viene otra pregunta que la verdad, eso también es importante, que déjenme terminarlo rápido. Ellos dicen, mira, nosotros cuando estudiamos la historia del profeta, antes en Meca vemos a un hombre misericordioso, muy amable, cariñoso, que habla de la unidad, de todas cosas buenas, lindas, apoya a los huérfanos, a viudas, a los pobres. Pero de repente cuando llega a Medina, va a ser un gobernador, hace guerra, antes es monógamo, después va a ser polígamo, etc. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? La pregunta está bien claro. El profeta después también fue el profeta de la misericordia. Pero una vez una persona que es muy misericordiosa, muy amable, muy cariñoso, muy humilde, esa persona ya en Meca no tenía suficiente seguidor para poder defender a los oprimidos. Pero cuando llegó a Medina, le tocó esa responsabilidad. Como Imam Ali alayhi salam. Ali es Ali. Pero durante 25 años, la gente pactaron con 3 califas. No pactaron con Ali. Ali se quedó aislado, pero igual ayudó a los califas para que puedan servir a la comunidad islámica. Más o menos. Es decir, Ali alayhi salam durante 25 años que estaba lejos del poder, es el mismo Ali que después llega al poder. La diferencia es que una vez tiene gente, otra vez no tiene gente. Una vez le toca asumir la responsabilidad del gobernador, otra vez no le toca. Esto no es tan mal que si el profeta haya luchado contra los ladrones, te habían robado muchas cosas de los oprimidos, de los esclavos. Eso está bien. No es un defecto asumir la responsabilidad de un gobierno islámico, sino es una, podemos decir, ventaja de nuestro querido amado profeta, que no era hombre solamente de adoración, de meterse en una cueva rezando, no importa, hagan lo que hagan, no, sino un hombre que va a dar la cara y viene y empieza a trabajar duro y va a servir a su comunidad, va a ayudar a los pobres y va a salvar muchos de esto. Entonces esto que el profeta después le tocó defender es bueno. Esto que si tú puedas mostrar en alguna etapa que el profeta haya masacrado una comunidad, esto no ha existido.
En cada caso, ellos, por ejemplo, ellos dicen en caso de los judíos de Bani Qurayza, Bani Qinqa, tribus judíos cerca de Medina o Jaibar, esas batallas que el profeta tuvo con los judíos. Bueno, en un principio el profeta hizo el contrato de paz con ellos lo firmaron y después traicionaron contra el profeta, hicieron conspiración con los mushrik de Mecca, se juntaron en guerra Ahzab, Khandaq y quisieron matar al profeta. Entonces, ¿tú cómo haces? ¿Sí? Es algo normal. Cuando haya una conspiración hay que arreglarlo, porque lo más importante de la responsabilidad de un gobernador le toca mantener la seguridad de su ciudad, de su país. Ahora vamos a ver la parte de ya eso que profeta de poligamía, de monogamia, todo. Le voy a decir, vamos a ver, si una persona sea lujuriosa, lo va a hacer cuando es joven. Si una persona es de mala conducta, si una persona que es una persona pervertida, lo hace cuando es joven. Ningún historiador haya relatado que el profeta antes de 25 años haya tenido ni novia. Un joven puro, 100%, 25 años. Después ya el profeta se casa con Khadija, llega a 40 años, va a ser profeta. 13 años trabaja, 53 años. Quiere decir, toda su juventud pasó con solamente una mujer. Algunos dicen viuda, algunas otras narraciones también tenemos que Khadija tenía como 25, 23, algo así. No es que Khadija era una viuda, no sé, ya, no. Hay otras fuentes que dicen que Khadija era una joven. No es que, porque a veces hay un interés especial para humillar a la familia del profeta. Como en comparación con otras esposas quieren ya decir, Khadija era despreciable. No, sino que siempre el profeta defendía a Khadija y la amaba hasta después. Siempre decía, Rahimallah Khadija. Bueno, entonces vamos a esta parte. Hasta 53 años el profeta siguió monógamo. Quiere decir, la flor de la vida sexual de una persona es de 15, 20 a 40, 45, 50, ya. A partir de eso se va a marchitar, ya ni tiene fuerza. Una persona normal. Entonces, si alguien quisiera decir que nuestro querido amado profeta tenía ese defecto, debería mostrarlo que en su juventud lo haya hecho. Entonces ya está descartado esta opción. Vamos a ver. Vamos a estudiar Medina. Primero vamos a estudiar las personalidades que el profeta se casó con ellos. Muchas de las mujeres eran mujeres viudas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esposa de un mártir, esposa, no sé, de viuda de uno, etc. No es que, por ejemplo, una persona que quiere buscar a casarse va a buscar chicas vírgenes, lindas, no sé, en todo lado. No era así. Cuando vamos a estudiar un estudio sociológico de la ciudad de la Medina y las tradiciones tribales que existían. Por ejemplo, cuando una mujer se quedaba viuda, era como una vergüenza casarse con ella. Entonces mucha gente se martirizaban, entonces sus viudas se quedaban sin tener una posibilidad para casarse de nuevo. Entonces el profeta, como para romper una tradición falsa, tuvo que asumir la responsabilidad de un matrimonio. Y muchas de esas mujeres no eran jovencitas, mayores de edad, no sé, viudas de 3, viudas de 2, así era. Eso, primero. Entonces es una lucha del, por ejemplo, el profeta tenía un hijo adoptivo, Zayd. Él se casó con Zainab, una chica. Después ya abandonó a ella, divorció, ella se quedó. Y como mucha gente con respeto y todo eso, no se casarían con ella. Y mucha gente pensaría, eso era muy común, que tomaban a los huérfanos como hijo adoptivo y después pensaban que si, por ejemplo, una mujer se case con él, ya no pueden casar con este niño. Porque hijo adoptivo, como tú solo dices, yo voy a ser tutor de ese niño, no va a ser hijo adoptivo. Es una forma de ayudar a los huérfanos, está bien, pero esto no te va a transmitir como un contacto de sangre, como matrimonio, como nacimiento, no. Entonces, el hijo adoptivo que tú ya vas a tener, por ejemplo, ese huérfano yo lo voy a pagar todos los casos.
después se casa con una chica y después la divorcia, tú puedes casar con esa mujer. Pero ellos lo consideraban como un gran dogma. ¿Sí? Un gran, ¿cómo se llama? Tabú. El profeta tuvo que romper ese tabú. Entre otros tabú que tuvo que romper. Por ejemplo, con algunas tribus necesitaba tener un enlace. Y el único enlace que ellos reconocieran era matrimonio. Entonces tuvo que casar con ellos. ¿Sí? A veces sus compañeros deberían casar para que estas tribus que vivían, beduinos eran, para que puedan vivir en paz con la comunidad islámica. También la última pregunta que esta noche vamos a responder, y más detalle hay audios que hemos hablado anteriormente, sobre si el profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam haya casado con la señora Aisha menor de edad, de 9 años. No, no era así. En las fuentes de la escuela Sunna, nosotros tenemos que señora Aisha tenía una hermana mayor, que ella cuando murió en los años 70 tenía como cerca de 90 años. En años 70 tenía como 90 años. Quiere decir, cuando llegaron a ciudad, 90 y pico de años. Quiere decir, en el día que llegaron a ciudad de Medina, en emigrar a Medina, hermana mayor de Aisha tenía como cerca de 28 años. Hermana mayor de Aisha tiene 28 años cuando llegan a ciudad de Medina. La diferencia con Aisha es 10 años. Ella debe tener 15, 18, ya diferencia que hay en las fuentes. Entonces, en el año 3 después de Hijra se casaron. Entonces, Aisha debe tener entre 18 a 20, 21 años. Así. No era menor de edad. Pero lamentablemente después, algunas personas pensando, si digan que Aisha en menor edad se casó con un profeta, es una virtud para señora Aisha, inventaron esto después de muchos años. Entonces, a través de eso, los orientalistas vinieron a llegar a estudiar estas partes y ya empezaron a atacar a nosotros. Pero las fuentes originales, usted puede buscar y ahí está, en las charlas. En las fuentes todo está bien. Si quiere más detalles, igual ya está en las fuentes, les puede enviar. Quiere decir, muchas veces los ataques que están haciendo contra el Islam no tienen fundamento. A veces nosotros por ignorancia que tenemos queremos defender al Islam y no sabemos cómo defenderlo. Porque nosotros ignoramos los detalles y ellos agarran esa parte de detalle. Yo solamente termino mi palabra con esa parte y les dejo para reflexionar. ¿Qué pasa? Que de repente hoy en día en España pusieron un curso de estudios islámicos. ¿Quiénes? Los jesuitas. Entonces, ¿qué quieren enseñar? Hay que reflexionar en eso. Y ahí había puesto, queremos enseñar un Islam moderna, un Islam, podemos decir, maduro, y también, no dicen, podemos decir, manipulados, dicen moderado. Un Islam sin aleyas, muchas aleyas del Corán, que supuestamente ellos por no saber la interpretación piensan que es violento. Así. ¿A dónde vamos? Si queremos ser buenos musulmanes, debemos dedicar un tiempo a estudiar, aprender. La persona que quisiera defender al Islam, pero de una forma ignorante, el daño que hace es 1000 veces más de lo que va a servir. No olvidemos la palabra de nuestro querido amado profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que nos enseñó: "Utlubul ilma min al mahdi ila al-lahd". Aprenden, buscan la sabiduría, el conocimiento, desde la cuna hasta la tumba. Inshallah que tengan éxito. En la siguiente charla vamos a hablar sobre las fuentes de las leyes prácticas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa